Un saludo, como siempre, muy afectuoso a todos ustedes, amigos de Testigos de Jehová y público en general, que siempre visitan mi canal para ver mis videos. Quiero enviar un saludo a mi querida paisana Janet. Janet hace unos días subió un video indignada porque un detractor de los activistas en contra de la Watchtower la acusó falsamente a Janet de estar aprovechándose quizás económicamente de los testigos de Jehová. Me parece pues un acto ruin del señor Iván, se llama Iván, si no me equivoco, tiene su canal, que ha subido pues justamente un video acusando a Janet de estar en combinación con un profesional de la salud, psicólogo, y que ella estaría ganando dinero aprovechándose de las víctimas de la Watchtower, de los testigos de Jehová víctimas de la Watchtower. Esa acusación es totalmente falsa, una calumnia, que lo único que busca es desprestigiar a Janet, hacerle daño y descalificarla como persona altruista. Janet es una mujer altruista, una mujer que no haría nada por dinero, no se vende por dinero como hace el cuerpo gobernante. Son unos vendidos, vende patrias, vende hermanos, vende testigos, no creen en nadie, no son amigos de nadie, no aman a nadie. Ese cuerpo gobernante lo único que ama es el dinero de ellos mismos, nadie más. Los miembros de la Watchtower de Jehová son solamente el medio para obtener el dinero, son simplemente tontos útiles para la Watchtower, son medios desechables. No les conviene esa persona o se pone sabrosa, la botan. Regresando al tema de Janet, yo quería decirle a Janetcita que no se preocupe. Mi padre solía decirme, perdón, mi madre, no mi padre, mi madre solía decirme que cuando uno le echa barro, no hay que hacer nada, porque el barro, cuando le es echado uno encima, le echan barro a uno para enlodarlo, para ensuciarlo. Cuando le echan barro a uno, no hay que hacer nada, no tocar nada, porque el barro se seca, y al secarse, ustedes hacen así nomás, ¡pac! Tac, 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 y se libra del barro, se seca y queda todo igualito, no te mancha, déjalo que seque nomás, cae como una costra, se saca, pac, 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 pac. Igual ocurre con las calumnias, los insultos que pretenden embarrarlo a uno. No hay que hacerle caso, Janet, no hay que hacerle caso. Ese hombre habla por la herida, está ardido porque has dicho la verdad, has mostrado lo que son estos del cuerpo gobernante, y este testigo de Jehová, lacayo, chupamedia de la Watchtower, pues lo único que le queda es desprestigiarte y calumniarte. El afirmar que una persona está haciendo un negocio con algo o se está aprovechando de los miembros, hay que probarlo, eso tiene que probarse. Si no lo puedes demostrar, queda como simples palabras. Toda acusación tiene que estar demostrado, y él no va a poder demostrar eso jamás de ti. Tú eres una mujer trabajadora que, como bien dices en tu video, haces tu trabajo en la calle vendiendo tus cuadernos, tus libros, tus útiles de escritorio para poder ganarte la vida, que es algo que realmente yo admiro mucho de ti y de tu esposo, que trabajan duro para poder mantenerse en forma honrada, no como el cuerpo gobernante que explota miserablemente a todos los de Jehová para enriquecerse vilmente de los miembros. En época de pandemia, peor todavía, se han portado peor, mandando a los testigos de Jehová que vayan a cobrar de casa en casa a los hermanos que tienen un compromiso con dar una cuota mensual,
que vayan a cobrarles a cada uno de ellos, y hay lacayos de Jehová que hacen eso, van a tocar las puertas, porque como no se pueden reunir en el salón de herrero para dejar los donativos y los compromisos económicos para con la Watchtower, pues nos faltan los lacayos, los sobones, los chupamedias, los títeres de la Watchtower, que se dedican a buscar a los tíos que van a su casa para que traen dinero a la Watchtower. Entonces, esos son los verdaderos amantes del dinero, que hacen negocio con la Biblia, y no dudan pues en seguir explotando a sus miembros en época de pandemia, en estas épocas de desempleo donde no tienen ni plata para comer. La Watchtower no le importa nada y sigue exigiendo que sigan donando. La vez pasada vi una carta que dirigió la Watchtower a las congregaciones de Bolivia, llamando la atención a los hermanos que no estaban donando, que cómo era posible que no donaran, que no sabían administrar su plata, que despilfarraban el dinero, que por qué no habían cumplido con la Watchtower, llamándoles la atención todavía, que no saben administrar su plata. Y lo único que le interesa a la Watchtower es el dinero, no le interesa al individuo. Todo es hablar de plata y plata para la obra mundial, que la obra de esto, que la obra del otro, todo es dinero. Iván, a esos deberías tú criticar tus videos, a esa gente miserable, se llama como el cuerpo gobernante, que se aprovechan de todos los de Jehová, y de usted también, señor Iván, se aprovechan de usted, de su tiempo, y usted defiende esa basura de gente. Es un lacayo, pues, un tonto útil, pobre y feliz, y se mete con una humilde mujer como Janet, que vive en Perú, una mujer que tiene que vivir de día a día, salir a vender su cosa para poder vivir, y usted la llama a ella como una aprovechada, como si estuviera lucrando con el sufrimiento de los de Jehová. Eso es una calumnia. Pero ¿qué se puede esperar pues de la Watchtower, pues, y sus lacayos? ¿Qué se puede esperar? Nada. Usted es un buen reflejo de los testigos de Jehová. Usted, Iván, es un reflejo de los testigos de Jehová, que para ofender a su madre organización, esta región de basura, de porquería, porque es una región de porquería, usted capaz de inventar mentiras, calumnias para desprestigiar a los que acusan a la Watchtower y la desenmascaran. Eso no hace un hombre de verdad, un hombre que tiene clase, que tiene amor cristiano, que se supone de tener usted como testigo de Jehová. Ahí está la prueba. Y no olvide que hay un pecado gravísimo en la Biblia, que es el levantar falso testimonio contra otra persona. Eso es lo más grave, y es lo que usted ha hecho con este video. Ha levantado un falso testimonio contra Janet, y por eso va a usted pagarla muy caro, porque es un pecado grave, y David lo dice, que uno de los pecados capitales más graves también está en levantar falso testimonio contra un hermano, contra una persona, calumniándola con una mentira. Ahora, Janet, no te preocupes, porque yo cuando empecé en YouTube también me insultaron, me han hecho cosas horribles. Hace 13 años atrás, cuando empecé, no faltaban gente como Iván, que subían videos terribles, me acusaron de hacer negocio con mi video, que yo estaba vendiendo videos a $7 cada video. Nunca pudieron sacar ni siquiera un solo testigo de eso, un testigo que voy a decir, sí, me cobraron $7. El señor Lavasoli me cobró $7, no hubo ninguno que pudiera sacar como prueba los que me detestaban. A ver, pues muy de gane, pues, que declare que yo le he cobrado por mis videos. La Watchtower cobra por todo, y a ella no la critican. Ella se puede cobrar, explotar a los miembros que trajen gratis el servicio del campo, gratis, que Jehová te lo pagará el nuevo mundo. Pero mientras tanto, acá hacemos plata y ganamos plata, dice el cuerpo gobernante, que y ellos sí gozan de esa explotación del miembro, gozan, porque
lo que no se le paga pues en remuneración, porque el testigo de Jehová tiene que comer también. ¿Cómo va a ser? Se sale a predicar como precursor súper especial a tiempo completo. A ver, le dan una mesada miserable, es una explotación al máximo con el cuento de la religión y que Dios te lo va a pagar salvándote del Armagedón. Esa es esa excusa. Ellos sí no se les puede criticar, ¿no? Que no se les toca ni con una pétalo de rosa a los cuerpos del cuerpo gobernante. Ellos no, ellos pueden robar, estafar, gritar, pueden reclamar, ¿por qué no nos dan nuestros dineros que se han comprometido a dar todos los meses? Caramba, ¿qué pasa, hermano? Que ustedes no administran bien su plata, que están gastando cosas en otras cosas y no le entregan la plata a la huasta. Así están, todavía insolentes. Y así nos decía pues, que aquí nos hacen colectas, no, que van a pedir colectas, si ellos te piden todo el 100%, no te conforman con el diezmo es el 10%, no sé, muy poco, queremos el 100%, danos tus bienes raíces, tus joyas, tus bienes muebles inmuebles, tu testamento, tu seguro de vida, tu fideicomiso, tus acciones en empresas, tus cuentas bancarias, en fin, ya no saben qué pedirte. Sí, son unos sinvergüenza, pues se llama sinvergüenza, tienen vergüenza, lo publican todos los años en la Atalaya, en el mes de noviembre, el 15 de noviembre, cuando ya se acercan la participación de utilidades que reparten las empresas hacia los testigos de Jehová que trabajan en empresas, los aguinaldos, las bonificaciones de fin de año, ¿no? Hay que hacerles recordar que hay que contribuir para la obra mundial. Yo lo llamo la obra mundial del enriquecimiento de estos sinvergüenzas. Por eso, Yanecita, no te preocupes, que los sinvergüenzas están en Nueva York, en Warwick. Ahí están los sinvergüenzas, no eres tú. Y yo creo que Iván debería más bien concentrarse en las millonadas que la Watch Tower gana explotando sus miembros todos los meses, con las contribuciones, con trabajo gratuito de casa en casa. Esos son millones de dólares que Watch Towers gana o se enriquece a costa de los sufridos de Jehová. Ahí debe estar apuntando Iván en sus videos, a los sinvergüenza del cuerpo gobernante, no a una humilde mujer como eres tú, que sale a trabajar para ganar su pan de día a día, que viven del día al día, como tú dijiste, como ambulante. Ahí te pones una mujer de luz, luchadora, una mujer buena. Así es. Y a mí me han hecho cosas así también parecidas, me han insultado, me han dicho hasta homosexual, me han subido videos con fotografías así, con fotomontajes así, besándome con otro hombre, sentado en un retrete. Yo me reía nomás, nunca me he molestado, nunca me he picado, porque decía, ajá, Sancho, estamos avanzando, decía yo. Por eso vienen los insultos, ¿no? Entonces, los perros nos están persiguiendo porque estamos avanzando. Los perros me siguen para morderme porque estoy avanzando. Y entonces nunca les hice caso, y eso les ardía más todavía. Y eso debes hacer tú, no le muestres que estás dolida, porque eso es justamente lo que quiere este Iván, que se ha puesto el nombre de Iván, que se cree ruso. Ivanenko, no sé cómo, un nombre raro, Iván, sí, no sé por qué se ponen esos nombres raros. Bueno, le envío acá y ahí está un abrazo, y ni caso le hagas, déjalo que siga ladrando porque te estás avanzando. Por eso es cuando estás en la calle a caminar y estás caminando, los perros te quieren seguir y quieren morderte porque estás caminando, y eso te debe complacer, pues. Los perros te ladren, pues, porque sigues avanzando, ¿no? Y les duele, pues, les duele. Hace poco, pues, un video que se titulaba, que tenía que ver con cómo escoger la religión verdadera, ¿no? Cómo escoger la religión verdadera. Recibí varios comentarios muy buenos de los foristas, y me dice, claro, pues, si Jesús se supone que suministra el alimento espiritual a su canal de comunicación, ¿por qué esos alimentos espirituales están siendo equivocados con el tiempo? ¿Por qué Jesús se equivocaría en cosas tan sencillas? Y
y el video tenía que ver pues si saliera el servicio de casa por casa, redundaría en la salvación de uno, ¿no? Si eso es necesario hacer, ¿no? Salir de predicar de casa en casa para salvarse. Y la Agustina decía que no, pues. Demostré que en el pasado decían todo lo contrario. Entonces, yo no, me pregunto si el esclavo es el canal de comunicación que usa Jesús para darle el alimento de su Padre Jehová a su debido tiempo, porque ese alimento del pasado que era de Jehová resultó siendo un alimento falso con el tiempo. Muchos poetas me decían, sí, pues Franco, tienes toda la razón. Sí, si Jesús es el que da el alimento espiritual a su esclavo, como nos ha metido en la cabeza, ¿por qué Jesús mentiría o Jehová mentiría? Pues afirmando que si era necesario salir a predicar de casa en casa para ser salvo. Hay que ubicarse en el tiempo. Cuando la Agustina publicaba que sí era importante salir a predicar de casa en casa para salvarse, era porque la Agustina estaba interesada en vender su literatura. No se olviden que en el pasado, creo que esto fue hasta 1991, si no me equivoco, que se dejó de poner precio a la literatura de la Watchtower, 1989-90, por ahí, 1989-90, ya bastantes años atrás. Pero antes de 1990 todo se vendía. Todo, la Watchtower vendía toda su literatura, sus libros. Cuando yo era testigo de Jehová en esas épocas de los años 1960, 70, y salía al servicio, todo lo vendíamos, tenía precio de venta, estaba puesto ahí. Y entonces la Watchtower estaba interesada que su literatura tuviera salida, o sea, que se vendiera, que generara, se convirtiera en plata, pues. Y para ello exigía que los hijos salieran a predicar de casa en casa y después reportaran su servicio en un papelito, reporte de servicio del campo del día, de cuántas revistas y libros había vendido, cuántas horas trabajadas, y así, con eso era el termómetro para saber si eras frío, si eras maduro, si llevabas la delantera o no llevabas la delantera, si eras un hombre con fe o sin fe. ¿Qué cosa le ponías tú en el reporte? Ese reporte decía cuánto habías colocado, te habían colocado, no habías vendido, atalaya, libros, y las horas trabajadas. Y decía que era importante que hicieras eso, porque no salir a predicar podría significar que no te salvaras en el Armagedón, porque no estás haciendo la obra de anunciar las buenas nuevas a las naciones para que mayor gente del mundo se salve, que conozcan el mensaje de la verdad, para que se conviertan en testigo de Jehová y se salven del Armagedón. Y que era la labor del testigo de Jehová salir a predicar de casa en casa, tal como supuestamente Jesús hizo, y que era deber de anunciar las buenas nuevas del reino de todas las naciones y bautizando a gente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En realidad esa ordenanza de Jesús, vaya y haga discípulos, se los dijo los discípulos, se los dijo los que eran ungidos, porque en esa oportunidad la única esperanza que había era la celestial. La Agustina decía mi Señor que durante 19 siglos la única esperanza que había era la celestial, y que la esperanza terrenal apareció a partir de 1935. Pero antes de 1935 su única esperanza que existía, antes del primer siglo, era la esperanza celestial. Entonces, si Jesús mandó a predicar a los cristianos y bautizar a la gente, ¿por qué las grandes muchedumbres salen a servicio si ese mandato fue dado a Jesús a los cristianos con esperanza celestial? Es una pregunta muy interesante que uno debería hacerse, ¿no? Una pregunta de refilón, nada más para que piensen ustedes. Y como digo, la sociedad Watchtower enseñaba que en el año 1919 Jesús estaba dirigiendo personalmente esta organización de la Watchtower, cuando había sido escogido el esclavo fiel discreto, y Jesús directamente lo estaba dirigiendo para darle el alimento espiritual,
lo estaba supervisando también, o sea, estaba siempre mirándolos. Entonces cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué muchas doctrinas que fueron cambiadas en el 2013, 2014, 2015 y que estaban vigentes en la época de 1919, tuvieron que esperar tantos años, ¿no? Desde 1919 hasta 1900, hasta el 2013, 2014, 2015 para cambiarlas? ¿Por qué Jesús, que estaba dirigiendo y supervisando a este esclavo desde 1919, que lo escogió, le hizo la primera nominación, si Jesús estaba realmente supervisando a este esclavo, como enseña en la Watchtower, desde 1919, que fue escogido el esclavo Filicleto para anunciar las buenas nuevas a las naciones, ¿por qué Jesús tuvo que esperar tanto tiempo para decirle a su esclavo que decenas de doctrinas que estaba enseñando en ese momento estaban erradas? ¿Por qué no le digo que no existía un primer cumplimiento, un segundo cumplimiento y un tercer cumplimiento de muchas ilustraciones de la Biblia? ¿Por qué recién la Watchtower elimina los tipos y antitipos? Después de tantos años de haber enseñado eso como una verdad, que existían los tipos y antitipos, que había un segundo cumplimiento hasta un tercer cumplimiento de una profecía bíblica. Entonces, eso es para pensar, ¿no? Si esta religión es la religión verdadera de los hijos de Jehová, ¿por qué Jesús, que estaba supervisando a su esclavo, no pudo decirle: oye, para el carro, tú que estás enseñando es una falsedad? Estás diciendo que la gran tribulación ha empezado en 1914, que la Primera Guerra Mundial dio inicio a la gran tribulación. ¿Cómo es posible que Jesús, que estaba supervisando al esclavo, permitiera que en 1925 el juez Rutherford inventara esta idea de que la gran tribulación empezó ya 11 años atrás, en 1914? Porque esta idea de la gran tribulación, que había empezado en 1914, la introdujo el juez Rutherford en 1925. O sea, él recién se enteró 11 años después de 1914 que el año 1914 había empezado la gran tribulación. Fue en el momento que el Rutherford enseña eso, en el mes de mayo, el rey estatal del mes de mayo de 1925, el 1 de mayo, se le ocurrió decir que la gran tribulación ya había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Nadie se había enterado de eso antes. Esta doctrina fue descartada en 1970, en el mes de junio. Se reconoció que la gran tribulación no pudo haber empezado con la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que si esta doctrina se enseñó en 1925, esto se enseñó hasta junio de 1970. Y si se había enseñado desde 1925, la gran tribulación había empezado en 1914, fueron 45 años de un engaño, pues señores, una mentira. Afirmando y predicándose de casa en casa que ya estamos viviendo la gran tribulación desde 1914, pues. Entonces los días que van salían a predicar falsedades a las naciones, salían a predicar de casa en casa mentiras. Se le decía a la gente que ya estábamos en la gran tribulación, que empezó con la Primera Guerra Mundial y que tenía que engancharse con la segunda parte de ella. La Watchtower se dio cuenta que esa era ridícula, falsa, y en 1970, en el mes de junio, decide descartarla y reconocer que es un suceso que está todavía para el futuro. Entonces uno se pregunta, ¿realmente Jesús supervisa esta organización religiosa? ¿Está dirigiendo? Porque el papel aguanta todo. Es decir, la Watchtower, para inventar cuentos chinos, cuentos falsos, son campeones. Escriben ahí, imprimen cosas, porque el papel aguanta todo, pues puedes poner cualquier cosa. No, que Jesús escogió su esclavo y lo está dirigiendo y lo está supervisando desde 1919. Entonces la pregunta viene: ¿cómo Jesús pudo haber permitido que el señor Rutherford, en 1925, estamos hablando de 6 años después de 1919, en el que él fue escogido como esclavo Filicleto junto con sus más directores, los más capacitados? ¿Cómo es posible que el juez Rutherford, que fue ese esclavo escogido en 1919, fue un esclavo escogido junto con sus directores como el esclavo Filicleto? ¿Cómo es posible que 6 años después de haber sido electo como el esclavo Filicleto junto con sus directores, comenzaron a enseñar una falsedad? Y Jesús, que supuestamente lo está dirigiendo, este esclavo recién nominado en 1919, lo estaba supervisando, no haya dicho nada.
y haya permitido que enseñe una mentira, diciendo que la Gran Tribulación empezó con la Primera Guerra Mundial 1914. La Gran Tribulación de Mateo 24:31. ¿Cómo es posible eso? Y estuviera vigente esa enseñanza por 45 largos años, desde 1925 hasta 1970. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es verdad entonces que Jesús está supervisando y dirigiendo a este esclavo? ¿Cómo es verdad eso? No tiene sentido. Yo en este momento estoy razonando con ustedes, estoy razonando con la cabeza, porque miren esa cabeza que tengo, que piensa, pues, piensa, para pensar. Lo que la UASTAD enseña como doctrina de que Jesús se cogió este esclavo en Benito XIX y le hizo la primera nominación, y de que en ese momento lo está dirigiendo y supervisando en la obra ministerial de anunciar las buenas nuevas a las naciones desde 1919, y Jesús lo está dirigiendo y supervisando. Supervisar significa estar checando y estar siempre con un ojo mirándolos y viendo que están enseñando una falsedad, y Jesús no pudo dar un nuevo alimento espiritual y decirle: oiga, idiotas, ¿qué es eso de poner que en el 14 empezó la Gran Tribulación? Yo no les he dado ese alimento espiritual en ningún momento para que ustedes publiquen una falsedad. Nada. Es posible que una organización que se hace llamar como la Organización de Jehová, como la verdad, ahí están 45 años enseñando una falsedad. ¿Cuántos testigos de Jehová que salían a servicio durante 45 años fallecieron antes de 1970, predicando una falsedad a las naciones, afirmando que la Gran Tribulación empezó en 1914? Entonces, me pregunto, ¿y esos que murieron antes del cambio de doctrina, que fue junio de 1970, los que murieron pues antes de junio, pues si no vieron el cambio, hasta ese momento siguen enseñando una falsedad, ¿Podrá salvarse gente que enseñó mentiras a las naciones, que no eran las verdades bíblicas, que eran mentiras? Uno dirá: no, ahora es un error, que no tenía el entendimiento completo. No, se trata que fue una falsedad, una mentira, intencionada o no intencionada, era una mentira, una falsedad. Y la UASTAD digo pues que la religión que enseña mentiras nunca podría ser la religión verdadera, pues. Ya con eso ustedes tienen que hacer cuenta que tienen que salirse de la Watchtower, porque se demostró que enseñaron mentiras. Y la Watchtower ha dicho que la forma de poder identificar cuál es la religión correcta, es aquella que no puede enseñar mentiras. Porque la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y así lo dijo en la tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7, que ustedes lo pueden revisar. Yo, sin entrar mucho en discusión de doctrina, yo me llevo a Testigo de Jehová el razonamiento fácil. A mí me sorprende ver una organización que se jacta de tener más de 130 años de antigüedad, diciendo que esta organización se empezó con un grupito de estudiantes de la Biblia que estaba formado por Pastor Russell y sus estudiantes de la Biblia, un pequeño grupo, que se inició en 1870. Bueno, en esa oportunidad el Pastor Russell tenía 18 años de edad, en 1870 tenía más que 18 años de edad, era un jovencito, sin estudios de teología, sin nada, era un aventurero en la Biblia, y se puso a estudiar con otro grupo de jóvenes también ignorantes como él en teología, porque él no tenía estudios universitarios en teología, y era un empírico, se puso a estudiar la Biblia y comenzó a sacar sus propias conclusiones. La Watchtower dijo que esas conclusiones eran las verdades bíblicas que Jesús le estaba dando a un mocoso de 18 años, para que la restaurara, esas verdades bíblicas que las demás religiones no estaban enseñando. La Watchtower fundamenta su origen con este grupo de jóvenes que se reunieron en 1870 a estudiar la Biblia. Eran unos advenedizos, jóvenes ignorantes, sin experiencia, sin estudios universitarios en los idiomas antiguos, en muchas cosas que deberían haber estudiado para poder haberse atrevido a dar enseñanzas de teología. Gente ignorante, eran empíricos y sacaron sus propias conclusiones, que los llevó justamente a la enseñanza de la adoración falsa,
hacia la piramidología y el sionismo. Y la Guastauer no cree, pero eso fue lo que Russell enseñó hasta su muerte, la piramidología y el sionismo. Y murió así. La Guastauer reconoce en el libro Proclamadores en la página 200 que durante los 35 años de vida del pastor Russell creía en la gran pirámide de Giza, en el Cairo, que era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que esa pirámide, la gran pirámide de Keops o de Khufu, corroboraba periodos de tiempos bíblicos, y que esa enseñanza de Russell no era de la adoración verdadera. Y es por eso que Russell, el estudio independiente que la Guastauer condena, que si un testigo se pone a estudiar independiente de la Biblia lo puede llevar a la apostasía. Y esto es lo que pasó con Russell. Russell, por estudiar independientemente de la Biblia con un grupo de advenedizos, llegaron a conclusiones falsas, que no era de la adoración verdadera, a enseñanzas falsas, que se publicaron en los 6 tomos de los estudios de escritura de Russell, enseñanzas falsas. Como digo, y principalmente todo lo que tiene que ver con la piramidología y el sionismo. Russell creía que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, no los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Eso para él hubiera sido una blasfemia. Russell creía que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, y así lo enseñó hasta la muerte. Y enseñó también hasta la muerte la piramidología, que la pirámide de Keops en Egipto había sido puesto por Dios en el desierto como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, un testigo mudo en piedra de Dios en el desierto, después de la Biblia. Y resulta pues que con el paso del tiempo, los libros del pastor Russell, que supuestamente contenían esas verdades bíblicas que las demás religiones estaban enseñando, en 1929, después de la muerte de Russell en 1916, el señor Russell decide darle borrón y cuenta nueva a esos libros. Es decir, los descartó todos por completo, diciendo que no contenían las verdades de la Biblia, que no eran enseñanzas de la adoración verdadera. Imagínense ustedes. Y así, con esa sentencia que le dio Rutherford a los libros de Russell, condenándolos como libros que no tenían enseñanzas de la adoración verdadera, la Guastauer sostiene que Russell es uno de los miembros de los 144.000 que está en este momento en los cielos, formando parte del séquito de reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo en los cielos. Un hombre que enseñó doctrinas de la adoración falsa hasta su muerte. Y esto no lo digo yo, lo dice la Guastauer, el libro Proclamadores, página 200, que el pastor Russell y los de la Biblia creían que la gran pirámide tenía que ver con la adoración verdadera, cuando en realidad todo lo que tenía que ver con la piramidología era de la adoración falsa. Entonces, ¿cómo se puede salvar el pastor Russell, que murió hasta su muerte sin haberse arrepentido de sus enseñanzas falsas? Enseñaba la piramidología y el sionismo, diciendo que el único pueblo de Dios era el pueblo israelita, el pueblo hebreo, y que Dios no había desfavorecido para siempre a su pueblo hebreo, sino que ellos estaban en una ceguera temporal y que la recobrarían muy próximamente. Entonces, queridos amigos, viendo esta historia de la Watchtower, yo me hice una pregunta, porque me gusta pensar, dije, bueno, entonces si eso es cierto que Russell estuvo enseñando doctrinas de adoración falsa durante toda su vida, porque él murió en 1916 y sus libros llenos de piramidología fueron descartados en 1929, es decir, 13 años después de su muerte. Es decir, 13 años después de su muerte todavía se seguía enseñando, predicando como una verdad bíblica la piramidología y el sionismo. Entonces me pregunto, ¿cómo puede salvarse pues el pastor Russell y todos los que murieron antes de 1916, que murieron antes de 1916, que eran los estudiantes de la Biblia, que se iban a predicar y colocaban los libros del pastor Russell a las naciones como libros que tenían las verdades que además religiones nos estaban enseñando? Entre la piramidología. Claro, las demás religiones cristianas no estaban enseñando la piramidología porque no era de adoración verdadera, pero sí la Guastauer lo enseñaba. ¿Cómo se puede salvar el pastor Russell y sus estudiantes de la Biblia que murieron
que hicieron causa común con él, predicando una falsedad a las naciones como verdades bíblicas restauradas, la epidemiología, el sionismo. ¿Cómo podría salvarse una persona que murió enseñando doctrinas falsas? Y todos aquellos que fueron cómplices de esa enseñanza. Pues pensar, yo pienso, ¿ves? Por eso es meditar, usar la cabeza. Sin entrar en mucha discusión de doctrina. ¿Cómo es verdad que es religión verdadera entonces? Si el fundador de la UAS ahora empieza con el pie izquierdo enseñando doctrinas de la adoración falsa. Es decir, lo dice ese libro Proclamadores en la página 200, página 200 lo dice eso, está bien claro, especificado eso, en la página 200. Después de 1916, después de la muerte de Russell, cuando entra el señor Rutherford a la presidencia en 1917, él estuvo como presidente 25 largos años, el señor Rutherford, y él, durante sus 25 años de presidente, desde 1917 hasta 1942, hasta enero de 1942, en que muere, él escribió alrededor de 26 libros y más de 85 folletos, a título personal, que llevan su nombre dentro, como el único, el esclavo fiel y secreto, él, porque contenían sus alimentos espirituales, sus enseñanzas. Entonces, no hay duda que el esclavo fiel y secreto en la época de Russell era Russell, porque todos sus libros que publicó tenían su nombre dentro, decía Charles T. Russell, sus 6 tomos de estudio de escrituras. Y todos los libros que vinieron después de la muerte de Russell, desde 1917 hasta 1942, que fueron 25 años de la presidencia de Russell, todos los libros que hicieron de alimento espiritual tenían como autor dentro el señor Joseph Franklin Rutherford. Y eso está, cualquiera que tiene los libros de Rutherford va a ver eso en la introducción, en la portada, en el prefacio. Aparece derechos reservados, Joseph Franklin Rutherford, como único autor. O sea, él era pues un esclavo fiel discreto. Entonces, todo ese cuento que Jesús escogió un esclavo 1919 para que dé elemento espiritual es un cuento chino, porque los libros que estuvieron publicándose después de 1919 con la supuesta sección de esclavo solamente tenían el nombre de una sola persona, que era después Rutherford, el suministrador de elemento espiritual a título personal. Parece su nombre, no dice dentro de sus libros escritos por el esclavo fiel discreto escogido en 1919. No dice eso, dice escrito por el señor Rutherford. Él era el único más capacitado, entre comillas, y el único que tenía pues la potestad de dar elemento espiritual. Y a él se le ocurrió esta idea de la nueva luz, pues, ¿no? Diciendo que ahora tenía una nueva luz y que lo que enseñaba Russell en el pasado no era de la acción verdadera. Inclusive llegó a insinuar una atalaya de noviembre de 1928, que el mismo Satanás había engañado al pastor Russell haciéndole creer que la Gran Pirámide tenía una relación con Dios, con la oración verdadera. Dijo que Satanás en cierta forma lo había engañado al pastor Russell haciéndole creer eso. Imagínense ustedes, hubiera engañado por Satanás, que forma parte de los ungidos, que ha muerto, murió engañado por Satanás, que le hizo creer al pastor Russell que la Gran Pirámide de Egipto era una Biblia en piedra, que eso no era cierto, que corroboraba periodos tiempos bíblicos, que era una falsedad, que contenía las diferentes dispensaciones. Entonces, Rutherford descartó esa enseñanza de Russell como falsa, pues, porque eran falsas. Y dijo que Satanás lo había engañado, él prácticamente, lo debe entender, ¿no? Que Satanás había puesto algo de verdad en la Gran Pirámide para engañar a la gente, a engañarlo. Se le quedó al pastor Russell que tenía que ver con Dios, la Gran Pirámide, y que sutilmente Satanás ponía algo de verdad en la Gran Pirámide para poder creer que todo lo demás tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con Dios, que eso no era así. Aparte de eso, que Russell pues enseñaba pues que Dios vivía pues tenía su trono celestial en una estrella de las Pléyades, y que tenía su trono Dios en una constelación de las Pléyades. A veces me falla la memoria porque estoy no viejo. Es una estrella llamada Alcione, así es, una estrella llamada Alcione. Ahí estaba el trono de Dios. Imagínense si esa ridícula
que fueron descartadas en 1952-53 por el señor Knorr. Pues. Es decir, cuando muere el señor Rutherford en 1942, entra como presidente el señor Knorr y vicepresidente el señor Franz. Y Knorr le dice a Franz: tú dedícate a la parte de teología, a la parte doctrinaria, de preparar el método espiritual, porque tú eres el más capacitado en teología, yo no sé mucho de teología, no es mi especialidad. Knorr era un buen administrador. A Knorr se le conoce que durante su presidencia hizo crecer mucho la Watchtower, porque creó la escuela de Galat, creó esto de los misioneros que tenían que mandarse a diferentes países del mundo para poder hacer crecer la obra, y él fue el artífice de eso, fue un hombre hábil en ese aspecto, ¿no? Era un buen administrador de la Watchtower. Franz se dedicaba a publicar libros a título personal. Él escribía todos los métodos espirituales, se publicaban en los libros de la Watchtower, son escritos de Franz. Por lo tanto, se llega a la conclusión que el primer esclavo fiel y discreto de la Watchtower fue el señor Russell, que daba el método espiritual en sus 6 tomos de estudio de escritura. Durante la presidencia de Rutherford, el único esclavo fiel y discreto fue Rutherford, porque todos los métodos espirituales que se publicaron durante 25 años de su presidencia fueron libros que tenían su nombre dentro. Igual ocurría con sus más de 86 folletos que llevaban su nombre dentro como derechos reservados. Eso es prueba indubitable que el único esclavo fiel y discreto que sujetaba el método espiritual desde 1917 hasta 1942 fue el señor Rutherford. Y este señor dijo pues que había recibido nuevas luces del señor, pues nuevas luces, y que había que descartar lo de Russell, que eso no era la verdad, que la enseñanza de Russell no era de la razón verdadera. Y así la Watchtower le dice el IDF en acción, lo ponderan a Russell como el que restauró las verdades bíblicas que las demás religiones estaban enseñando. Sí, pero todos sus libros quedaron en la basura. Qué raro, ¿no? Restauró las verdades bíblicas que las demás religiones estaban enseñando. Pero todas esas enseñanzas de Russell, que se publicaron en los 6 tomos de estudio de escrituras de Russell, están ahora en la basura. ¿Cómo? ¿Se bota a la basura las publicaciones que tenían restauraciones de las verdades bíblicas? Que se restauró la verdad bíblica, y si eso se echa a la basura. Entonces no restauró nada, restauró falsedades, que eran sus propios puntos de vista. Rutherford fue responsable de echar a la basura todos los libros de Pastor Russell en 1928. Los tiró a la basura, 1928, a la basura, nunca más se publicaron. Y de ahí adelante dijo: yo voy a proveer elemento espiritual nuevo, con nueva luz. Y que tenía nueva luz era el señor Rutherford, con sus nuevos libros, que resultaron ser libros de poco valor, de muy poco valor en su contenido desde el punto de vista teológico, porque también Rutherford no era un teólogo graduado, no era un hombre que haya asistido a una escuela de teología, a una universidad, un programa de teología, para estudiar teología, conocer bien los idiomas antiguos, conocer un montón de técnicas de la vida, otras cosas de historia, que estudian los que son teólogos. No tenía estudios el señor Rutherford, y también publicó sus propias elucubraciones, sus propias ideas, muchas de ellas fantasiosas. Y al morir el señor Rutherford, entra el señor Knorr con Franz. Knorr le dice: yo me cargo de administrar la Watchtower, tú te vas a cargar del evento espiritual, le dice a Franz. Tú eres mi vicepresidente, tú te cargas de todo lo que tiene que ver con el elemento espiritual, las nuevas luces, qué sé yo. A mí ni me metas en eso, yo no me meto contigo y tú tampoco te metes conmigo. Yo tomo todas las decisiones para la cuestión de la dirección de la sociedad. Entrando a la presidencia en 1942 el señor Franz, lo primero que hicieron fue echar todos los libros del señor Rutherford a la basura y nunca más se publicaron después de su muerte. Es decir, los libros del señor Rutherford tuvieron la misma suerte que los libros de Russell, todos en la basura, porque eran inventos falsos. Se puede decir que Rutherford la pagó también, quien hace la paga. Él echó los libros de Russell a la basura en 1929 y apenas murió. 13 años después de su muerte, pero no fue inmediato, esperó 13 años para no hacerla, porque hay muchos que seguían a Russell y lo querían mucho y no podía descartarlos inmediatamente, sino esperó que pasara el tiempo
asentándose varios años en el poder ahí como presidente, para luego recién tirarlos a la basura, para que no compita con sus libros de él, pues, que estaba publicando. Entonces, a la muerte de Radford en 1942, la misma suerte que acabaron los libros de Russell, la misma suerte que acabaron la basura, esa misma suerte se la aplicaron a él después de su muerte por parte del señor Nord con Franz. Le echaron todos sus libros a la basura. Dijeron que esos alimentos espirituales estaban totalmente, no eran la verdad, que muchas enseñanzas eran ridículas, eran cosas que no estaban bien, y que había pues que esperar que Franz recibiera nuevas luces. Y Franz vino con sus nuevas luces, quitó todos los libros de la competencia a la basura, tanto los libros de Russell ya no estaban más, y los libros de Radford también, para que no estuvieran compitiendo con la de él, las botó a la basura, para que tampoco no chocaran, pues, porque iban a ser de ciencias diferentes, tenían que descartarlo porque iban a chocar, porque enseñaba Radford, o sea, Franz. Entonces no pueden estar los dos vigentes, pues tenían que descartar lo que ya iba a ser reemplazado. Se echaron todos los libros, los 26 libros del señor Radford, nunca más se publicaron, que se llamaron el arcoíris de Radford, arcoíris, porque eran colores pintorescos del arcoíris, las carátulas, la pasta de los libros de Radford, eran muy bonitas, 20 colores. Todo el mundo lo sabe, eso, ¿no? Tienen los libros de Radford, eran colores bien bonitos del arcoíris, como alimento basura. basura. Por eso cuando Franz entra al poder, dijo, todo es enseñanza falsa, todo es porquería. Es la basura, todos los libros, ¿eh? Y los 86 folletos de Radford, de 25 años de esfuerzo, hicieron de alimento espiritual para los testigos de Jehová, para estudiantes de la vida, fue alimento espiritual. Fueron en vano, a la basura, porque no era la verdad. Me pregunto lo mismo, ¿cómo pueden salvarse todos aquellos ungidos y no ungidos? Bueno, hasta ese momento todos eran ungidos, hasta 1935, todos eran ungidos. ¿Cómo podrían salvarse todos estos ungidos que murieron en la época del señor Radford, si todas esas también eran falsedad? Todos los libros fueron a la basura. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia salían a predicar de casa en casa, impulsados, exhortados por Radford, que tenían que salir a predicar, que era su obligación, para colocar los libros de él, de Radford. Claro, pues, cuanto más se vendía, más para él también, porque tenía regalías, él era el copyright, el derecho de autor, él cobraría sus regalías por su libro, y exigía que fueran a predicar como locos a vender su libro de basura. Me pregunto, ¿cómo podrán salvarse personas que estuvieron en la época de Radford predicando como testigos de Jehová, o sea, de la Biblia, todavía, también 31, de la Biblia? ¿Cómo podían salvarse si estuvieron predicando, vendiendo los libros de la colección del arcoíris de Radford, pues, los 26 libros, que se vendían en combos, ahí se toda la colección por un precio de combos, así parecían hamburguesas, y así los vendían en combos, en ofertas, toda la colección completa por tanto, y entonces la gente leía eso como si fuera el elemento verdadero de la religión, supuestamente verdadera, sin presagiar que después de la muerte de Radford acabarían en la basura porque eran alimentos basura. ¿Qué se bota a la basura? Lo que es basura. Y es decir, los libros de la Sociedad Postal siempre tenían partida de difusión. Todos los libros de Russell tenían partida de difusión. En 1929 dijeron, muerte de los libros de su partida de difusión. A la muerte de Radford también todos sus 26 libros que sirvieron de alimento espiritual, que sirvieron para predicar a las naciones, se tradujeron en diferentes idiomas. Para todo el mundo era alimento falso. De lo contrario estaría publicándose ahora. Pero se echaron todos a la basura. Los echó Franz von Nord en 1942. Apenas falleció el señor Radford. Dijeron, se acabaron. Quememos todo lo que queda. A la basura. Entra Franz y es lo mismo. Comienza a publicar sus propias luces, sus propios entendimientos. Durante 50 años que estuvo en la Watchtower, desde 1900, pues estuvo más de 50 años en la Watchtower. Pero los 50 años que él estuvo en el top de la cúspide, de la cúpula, que fue en 1942 como vicepresidente, hasta 1992 como presidente, cuando murió en 1992, fueron exactamente 50 años que estuvo en la Watchtower en el siglo XX. Fueron 50 años en el siglo XX. Junto con el señor
Nor, cuando fue presidente hasta 1977, y toma el poder él ahora como presidente de la Watchtower en 1977 hasta 1992, que murió. Esos 50 años que estaba él como en top, en la cúpula, no a lo antes de 1942. Estoy hablando de 1942, y cuando entra a ser vicepresidente, y luego en 1977 como presidente de la Watchtower, él consiguió imprimiendo libros y más libros. Todos los libros que publicó el señor Franz como único esclavo fiel discreto, el único responsable del método espiritual, porque no existía más que él como el único teólogo iluminado, y todo el mundo lo sabía. Cuando él estaba en su dormitorio, nadie lo molestaba porque decía que estaba en contacto con Jesucristo recibiendo el alimento espiritual. Franz, él solo. Eso lo sabe todo desde Jehová, que el único que fue el esclavo fiel discreto, el único que daba el alimento espiritual era Franz. Desde 1942 hasta 1992, en que murió. Por los 50 años que tenía la responsabilidad del alimento espiritual. Él publicó un montón de libros. Y conforme iban fallando sus libros, a la basura. Comenzó a descartar un montón de libros. Por ejemplo, cuando él comenzó a preparar sus libros con la expectativa del Armagedón para 1975 como el fin de los 6.000 años de la historia humana, todos esos libros que precedían al 1975 se vendieron un montón, se predicaban en las naciones, se tradujeron en más de 100 idiomas para todo el mundo, los hijos del mundo se iban a predicar colocando esos libros basura, que se anunciaba que el Armagedón venía para 1975, que los 6.000 años de historia humana culminaría en 1975, y eso se predicaba como la verdad. Cuando eso resultó ser una falsedad y no pasó nada en 1975, todos los libros anteriores que anunciaban eso tuvieron que echarse a la basura porque ya no podía venderse eso, porque se demostró que era una falsedad. Entonces Franz siguió la presidencia, siguió inventando otra fecha para Armagedón, para después de 1975, diciendo que vendría antes de entrar el siglo XXI, que estaría dentro del siglo XX. Y él tenía la idea pues que una generación duraba pues 80 años. Y como los últimos días empezaron en 1914, él pensaba que la última generación que no pasaría, empezó en 1914, más 80 años que él decía que duraba una generación, pensaba que en 1994 vendría el Armagedón, como una segunda fecha, 1994, después de 1975 en que falló con esa fecha. Siguió publicando libros, con la expectativa de que el Armagedón vendría antes de entrar al siglo XXI, o sea, dentro del siglo XX, es decir, en 1994, que son 80 años, se le suma 1914, que empezaron los últimos días. No podía pasar esa generación, que duraba 80 años una generación. Entonces, como 80 años en 1914, dijo, 1994 tiene que ir al Armagedón. Puede haber un error de años más, pocos años más, o pocos años menos, pero no muchos años. Pensaba eso él. Entonces, comenzó a publicar libros con interpretaciones del libro de Ezequiel, del libro de Revelación, enfocados a un Armagedón, y que todas las profecías bíblicas del libro de Revelación y de Ezequiel se culminarían, todas esas profecías se culminarían antes de entrar al siglo XXI, porque el Armagedón tenía que venir por lo menos en 1994, porque como los últimos días se empezó en 1914, él pensaba que una generación duraba 80 años, y que esa generación de 1914 tenía que culminar en 1994, y que de esa generación no pasaría. Él muere pues antes de 1994, muere en 1992. No pudo ver cumplir su segunda falsa profecía. Murió en 1992, entró Milton Hensel, y seguían pues con la publicación de este libro famoso, y no lo quitaron porque puede ser que se cumpla. Y cuando se llega pues al siglo XXI, no pasó nada. Entramos pues al 2001. Uy, año 2000. Uy, 2001. Ya, no. Y seguimos pasando, pasamos más años, y estamos en 2020, han pasado 20 años de eso, y no vino ningún Armagedón antes del siglo XXI, como pensaba Franz. O sea, es decir, que el Armagedón tenía que venir dentro del siglo XX como máximo, que no pasaría el siglo XXI, que estaríamos en el milenio para el siglo XXI. No pasó nada, ha pasado 20 años y no estamos en el milenio. Entonces, cuando no pasó nada en el siglo XX, la Watchtower tuvo que tirar todos los libros del señor Franz, que pronosticaban un Armagedón para el siglo XX, que eran de 1975
en adelante, porque los anteriores de Franz, por la fallida fecha de 1975, ya se habían echado a la basura. Los libros siguientes de 1975, que especulaban con una nueva fecha de Armagedón para el siglo XX, al pasar al siglo XXI, también esos libros a la basura, señores. Todos esos libros de Franz a la basura. ¿Qué conclusión sacamos? Que todo presidente de la Watchtower, todos sus libros que publicaron, acabaron en la basura. Los 40 años que tuvo el señor Russell como presidente de la Watchtower, o como estudiante de la Biblia antes de fundar la Watchtower, fueron 40 años más o menos, todos sus libros a la basura. Quiere decir que la Watchtower perdió tiempo, 40 años, todos 40 años siendo falsedades. Los 25 años de Radford también fueron improductivos, fueron en vano, porque todo lo que enseñaron fueron falsedades, porque los libros acabaron todos en la basura en 1942. Entonces ya tenemos 40 años con Russell, más 25 son 65 años de mentiras de la Watchtower hasta la muerte de Radford. Y si eso le sumamos hasta 1992, le sumamos 50 años más de las mentiras de Franz, hasta 1992, y le sumamos 8 años más hasta el año 2000, o sea, fueron 52 años más. Y si eso le sumamos a lo anterior, que son 110 años, tenemos pues, son 40 más 65 más 52, son 125 años de mentira, de falsedad, de enseñanza falsa. Cuando entran, después del año 2000 muere el señor Milton Hesse, entra el señor Don Alden Adams, y también todos los libros que se publican, que enseñaron como la verdad, se comenzaron a maquillar algunos libros del señor Franz para dar la apariencia que todavía estaban vigentes, como el libro La verdad que ya es vida eterna, la comenzaron a maquillar totalmente. Y el libro Apocalipsis, su magnífica culminación se ha acercado, también fue editado en el 2006 para dar la apariencia que era el mismo libro, sacando un montón de páginas que hablaban del Armagedón para el siglo XX, para hacerlo aparecer con la misma carátula, como si fuera un libro antiguo de 1988, que fue la primera edición de ese libro, haciendo pensar que todavía estaba vigente cuando ya el contenido, la mitad había sido cambiado, borrado, había arrancado hojas. Entonces nos damos cuenta que esta religión no la ha pegado nunca ha pegado con la verdad. Cuando entra Don Alden Adams, también comenzó a continuar con ciertas doctrinas que después se descartaron en 2013, 2014, 2015. Y eso llevó que al descartar en el 2012, 2013, 2015 un montón de doctrinas, los libros anteriores del año 2000 hasta el 2013 tuvieron que echarse en la basura, tanto libros como revistas y folletos, porque ya la Watchtower comenzó a cambiar un montón de cosas a partir de 2013, 2014, 2015 y hasta 2016, si no me equivoco, señores. Entonces todos los libros anteriores a la basura. ¿Qué libros tenemos en jw.org? Son los libros que tendrán los últimos, yo diría, 4 años, como máximo. Porque los cambios han continuado hasta el 2015, mayormente, pues 2015, 2002, 2013, 14, 2015, 2016 también. O sea, la antigüedad que tiene la Watchtower son los últimos 4 años, que estoy seguro que también va a correr con el mismo destino que lo anterior, porque eso es lo que muestra la historia de esta organización falsa, que todos nunca han acertado con la verdad con sus presidentes anteriores, nunca, todos ellos han acabado en la basura. Si esta religión es verdadera, ¿por qué no se publican todos los libros de esos señores ahora? Como una continuidad, como alimento verdadero, debe estar vigente ahora. Pero no, tuvieron que echarse a la basura porque se comenzaron a tratar los mismos asuntos por los diferentes presidentes con diferentes puntos de vista, y tuvieron que descartar el anterior punto de vista del anterior presidente sobre una doctrina en particular. Y así entraron un nuevo presidente y tiraron los libros del anterior presidente a la basura. Dígame, amigo, esa religión verdadera que clama ser la verdad y tiene la concha de decirte que para que tú sepas cuál es la religión verdadera, tienes que ver cuál ha sido su historial, cuál ha sido su récord histórico, porque la religión que sea mentiras no puede ser la verdadera. ¿Y quién es el que lleva la bandera de ser una religión falsa y mentirosa? Porque a las pruebas me remito.
Ustedes nunca encontrarán en contra del .org para que se carguen los libros del pastor Russell, de Rutherford, de Franz, durante la época de Franz Honor, hasta 1992 en que murió, ni tampoco los libros después de 1992 hasta el año 2000 que correspondían al Armagedón para el siglo XX, que se tuvieron que mantener después de la muerte del señor Franz, porque se pensaba que el Armagedón vendría pues antes de entrar al siglo XXI. Y cuando no pasó nada, y se entró al siglo XXI y no pasó nada, no hubo ningún Armagedón, el presidente que estaba de turno tuvo que echar los libros que enseñaban esas falsedades del Armagedón para el siglo XX, que eran del señor Franz, que ya había muerto en 1992. Todos los libros a la basura. Esta religión verdadera, podemos decir que Jesús realmente está dirigiendo a este esclavo del siglo XIX y lo está supervisando. Cuando vemos que todos esos libros están en la basura, y eso no es calumnia, porque eso lo pueden ver ustedes. Vayan a j.org y vean los libros que tienen ustedes para descargar. Son libros que no tienen más de 3, 4 años de antigüedad. La Watchtower tiene, como religión supuestamente verdadera, no más de 4 años de antigüedad, porque los libros que ofrece para que ustedes descarguen para estudiar la Biblia no tienen más de 4 años de antigüedad, porque los libros anteriores a esa fecha enseñan cosas diferentes, contrarias, que no eran la verdad. Por eso se descartaron en 2013, 2014, 2015, 2016, un montón de doctrinas, y eso llevó como consecuencia botar libros a la basura del pasado, revistas, folletos que trataban de esos asuntos que ahora ya se había cambiado la enseñanza. ¿Qué testigo de Jehová con todo su dedo de frente puede creer que esta religión verdadera? ¿Quién puede creer? Si vemos que su historial ha sido enseñar mentiras, falsedades, todos sus libros están en la basura. Hablan de Russell, que en el CD-ROM fue acción, hablan de Russell, de Rutherford y esto y el otro, pero todo eso queda desbaratado cuando nos preguntamos, un momento, paremos la película de Acción, un momento. ¿Dónde están los libros del señor Russell, que restauró las verdades bíblicas que además de nos estaban enseñando? ¿Dónde están sus libros? En la basura. ¿Dónde están los libros del señor Rutherford, el segundo presidente? Rutherford. ¿Dónde están sus libros? Sí, supone que dio nuevas luces más brillantes. Todos en la basura. ¿Dónde están los libros del señor Nor con Franz? El señor Franz, que era el teólogo iluminado, era el oráculo. Después de la muerte de Rafa, el oráculo era el señor Franz. Y él fue responsable de la fecha falsa de 1975 como la fecha falsa del Armagedón para antes del siglo XXI, como el siglo XX. 2 falsas fechas que dio Franz, que se hundió con eso, como falso profeta. ¿Y qué pasó pues con los libros de la época del señor Don Alden Adams? No, de Milton Hensel, hasta el año 2000, que entró en 1992 como presidente y murió en el año 2000. Fue Milton Hensel. Y después entró Don Alden Adams. También son libros que estaban vigentes en la época de Don Adams, que en paz descanse, también murió Don Alden Adams, ha muerto. ¿Qué pasó con esos libros? Todos en la basura. Y esta religión verdadera, amigos, la religión, que ya lo dijo la Watchtower, para saber cuál es la religión verdadera, dijo muy claramente en la atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y la Watchtower como religión es la peor religión, y no exagero con decir esto, es la peor religión que existe entre todas las religiones de la cristiandad, porque todos sus libros, desde el fundador de la Watchtower, del primer presidente hasta el último presidente, están todos en la basura. Y los libros que ahora se bajan de j.org van a correr con la misma suerte que los libros de Russell, de Rutherford y de Nor con Franz, con la época de Milton Hensel, la época de Don Adriano. Todo van a caer en la basura, porque ese es el historial de la Watchtower, que todos sus elementos espirituales duran mientras esté vivo el presidente. Una vez que muere el presidente y entra otro con sus nuevas luces más brillantes, sus nuevos libros para publicar y hacer plata, porque de eso se trata, de captar libros, borradores nuevos para crear un motivo de actualización por parte de Jehová, para ponerse al día. ¿Para qué ponerse al día? Porque todo lo que se ha traído es obsoleto, ya está obsoleto. Ponerse al día. Esta religión ultra falsa. No pierda su tiempo ahí.
Esto no es obra de David. Y el testigo de Jehová que sale a predicar ahora, los libros, colocar los libros de la Watchtower de ahora, que están colocando, es muy seguro, casi seguro que van a acabar con la misma suerte que los anteriores, que se van a descartar esas enseñanzas por cosas diferentes, y todo lo que ustedes han predicado en casa fue en vano, fue una falsedad, enseñaron mentiras a las naciones, predicando falsedades. Si eso le pasó a tu bisabuelo, cuando era testigo de Jehová, de época de Ruasa, a tu bisabuelo, tu tatarabuelo, ¿por qué no lo haría con tu padre o contigo mismo? Que fueron testigos de Jehová de generación en generación, perteneciendo a la época de Rafford, de France, vivieron esas épocas tus antepasados, ¿no? Supongamos que tú fueras bisnieto de un testigo de Jehová. Tu papá fue también testigo de Jehová, y tu abuelo también, y tu tatarabuelo. Y fueron de las épocas de Russell, todos ellos estuvieron involucrados creyendo doctrinas falsas, todos. ¿Y por qué se engañó a tu bisabuelo, a tu abuelo, a tu padre? ¿Por qué no te engañaría a ti también? Eso es sentido común pensar. Si engañaron a mi tatarabuelo, me engañaron a mi abuelo y a mi padre, ¿por qué no lo harían conmigo también? Con doctrinas falsas. Nada garantiza que lo que tú crees ahora y que descargas de jw.org mañana se cambie por dos cosas diferentes y tú estás perdiendo tu tiempo predicando en casa falsedades, diciendo que es la verdad. Nada es verdad en la Watchtower. Todos son alimentos espirituales de hombres. Acá Jehová y Jehová no tienen nada que hacer con la Watchtower, y eso quítatelo de la cabeza, querido amigo, quítatelo de la cabeza eso. Bueno, ahora sí me voy porque ya se me ha hecho un poco tarde, y agradezco su atención, y agradezco que me hayan escuchado, y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, y disculpen la demora, pero a veces yo quisiera hacer video más corto, pero tengo tanto para conversar con ustedes, amigos de Jehová, jóvenes y adultos, para que razonen, piensen con la cabeza. Dios nos dio esto que tenemos adentro para pensar, no para llevar el pelo solamente, pues querido amigo, no, piensa. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos, favoristas que siempre me apoyan en sus comentarios, les mando un fuerte abrazo, que pasen una buena noche. Gracias, bye bye.